Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy usaremos un poquito como coartada este tetradracma ateniense del siglo IV antes de Cristo. Más o menos se supone que esta moneda es del 393 antes de Cristo al 300, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Seguramente gente experta, digamos, podría quizá precisar más, por, yo qué sé, porque sabrá distinguir las emisiones, etcétera, ¿vale? Pero bueno, digamos que es del siglo IV antes de Cristo, ¿de acuerdo? Es un tetradracma, ya veis que la factura es muy, muy tosca, ¿de acuerdo? Porque claro, es una moneda muy antigua. Realmente los tetradracmas atenienses son muy comunes. Lo que ocurre es que son piezas emblemáticas y entonces pues a todo el mundo le hace ilusión tener alguna. ¿De acuerdo? Ahí se confluyen muchos colectivos distintos, que pueden querer pues una moneda de estas. Desde los que sean muy fans de la historia, los que son numismáticos, los que, por ejemplo, porque son de filosofía o de filología clásica. Entonces, hay mucha gente a la que le puede gustar tener una moneda de estas, ¿no? Y entonces, como son relativamente comunes, pues bueno, no es ninguna salvajada tener una, ¿de acuerdo? Digamos, es una moneda que actualmente, pues bueno, te cuesta unos centenares de euros, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que hay muchas y en buen estado, ¿eh? Muchas de ellas, ¿eh? Entonces, pues bueno, os animo a que os hagáis con algunas si os gustan este tipo de piezas así gordotas, espectaculares, ¿de acuerdo? Este ejemplar en concreto, pues bueno, sobrepasa los 17 gramos, está en 17 gramos y medio, más o menos, ¿de acuerdo? Y bueno, se supone que es un tetradracma, ¿de acuerdo? Es decir, una moneda de plata de 4 dracmas, ¿de acuerdo? Y que se acuñó mucho. Bueno, ¿qué es lo que aparece en esta moneda? Bueno, pues lo que aparece en esta moneda es en el anverso. Tenéis este busto, esta cabeza de perfil mirando a derecha de Palas Atenea. Recuerdo que Atenea es un poco la divinidad protectora de Atenas. Atenea, Atenas, yo creo que es muy obvio. Si os fijáis, pues bueno, va ataviada, yo diría que una especie de casco o algo así, ¿vale? Como es típico de Atenea, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis que Atenea es una virgen guerrera, podríamos decir, ¿de acuerdo? Diosa de la razón, pero también diosa en cierto sentido, de las estrategias militares, ¿de acuerdo? La diferencia de Atenea respecto a Ares, el dios de la guerra, es que Ares representa la guerra en su vertiente más sangrienta, de matanza, de caos, ¿de acuerdo? Y en cambio Atenea es una divinidad guerrera, pero como más racional, ¿no? Y luego en el reverso, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la lechuza, que es un pájaro, digamos, asociado tradicionalmente a, a Atenas y a Atenea, a la diosa Atenea. De hecho, aquí podemos ver con letras mayúsculas que pone AC, una A, una Z, esta especie redonda es una Z, ¿de acuerdo? AC, y aquí una epsilon que es una E, AC, de Atenea, ¿vale? Y luego, bueno, aquí pues podéis ver unas hojitas que son ¿vale? De olivo, ¿de acuerdo? Que es otro símbolo, digamos, muy típico asociado pues a este pájaro, a este ave, más luego pues también a Atenea, etcétera, ¿vale? O sea, son distintos símbolos que juntos pues te dicen por activa y por pasiva que esto es una moneda de Atenas, ¿de acuerdo? Fijaos la factura, es muy tosca, es una pasada. Bueno, pues pesa mucho, ¿eh? O sea, es tremenda. Bueno, pues esta moneda nos va a servir de coartada para ver un poco lo que en algunos fragmentos de La República, una obra muy conocida, pues filosófica, pues dijo Platón. Platón en ciertos momentos de su obra estrella, que es La República, pues habla sobre las monedas, ¿de acuerdo? Y bueno, me ha hecho gracia un poco pues el combinar estas dos facetas, ¿no? Digamos la numismática con la filología clásica. Y esto también, la finalidad de esto
es que veáis que las monedas son objetos estudiables, pero incluso más allá de la moneda. Es decir, podemos servirnos de otras disciplinas como ciencias o estudios auxiliares al servicio de la numismática. ¿De acuerdo? Entonces, leer a Platón nos puede ayudar un poquito a entender qué entendían por la moneda y cuál era su función, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a mirar algún texto de Platón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el libro por excelencia o digamos, qué versiones recomiendo yo? Bueno, a ver, si de lo que se trata, digamos, es de leer a Platón en castellano, yo os recomiendo la Biblioteca Clásica Agredo. Son estos libros así de azul oscuro, y están muy bien. Son los mejores, los que están mejor traducidos al castellano, ¿de acuerdo? Solo están en castellano, ¿vale? Tienen unas introducciones espectaculares y una cosa negativa que tiene, en parte, es que cuando son obras que están en verso, digamos que, pues que son hexámetros o algún tipo de poesía, podríamos decir, ¿vale? Pues la traducción intenta ser tan fiel al significado de las palabras que lo han dejado en prosa, ¿de acuerdo? Pero es un poco para que entiendas exactamente lo que está diciendo, ¿vale? Hay gente que intenta que cuando es una poesía, cuando es un poema, pues la traducción también esté, digamos, en verso, ¿vale? Pero entonces cuesta mucho más que la traducción sea fiel, ¿vale? O sea, os digo que estos son los dramas un poco de la traducción, ¿vale? Esto en cualquier idioma, ¿eh? Cuando pasas de uno al otro, la sinonimia total no existe, digamos, y bueno, no es tan fácil, ¿no? Bueno, pues aquí, digamos, vamos a mirar algún fragmento en el que se habla de las monedas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, que sepáis que si ya sois unos machacas y queréis leerlo directamente del griego, pues lo mejor que hay son estos textos, ¿vale? De la editorial Oxford, donde el texto está íntegramente en griego, ¿de acuerdo? Lo que son los prólogos suelen estar en latín, y bueno, entonces pues aquí en este tomo en concreto, que es el tomo 4 de Platón, pues una de las obras que aparece pues es digamos, la República, ¿de acuerdo? Que aquí pues bueno, en griego digamos, se pronuncia Politeia. Vale, pues vamos a buscarlo en castellano, ¿de acuerdo? En español. Yo ya me he hecho una chuletita, ¿de acuerdo? Y ya me he señalado algún fragmento, ¿vale? Un poco para que lo podáis disfrutar. Vale, bueno, estamos más o menos en el libro 2 de la República. Y bueno, esto, fijaos que pone 371A. Y luego en la página siguiente veis aquí que aparece una B. Y más adelante una C y más adelante una D. Bueno, esto son ediciones, digamos, que tienen unas numeraciones que están pensadas para que con independencia de la editorial sepas de qué fragmento concreto en griego se está hablando, ¿vale? Entonces cuando pone A, B, C, D, etcétera, esto quiere decir que en los papiros donde se encontró la obra, pues había una serie de columnas, como las columnas de los periódicos. Entonces sería la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, ¿vale? O sea, está haciendo referencia a lo que sería, digamos, el papiro o el pergamino, digamos, original, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un filólogo clásico pues le están hablando de 371A, da igual el libro que esté consultando, si está consultando una editorial u otra, irá a parar más o menos al mismo párrafo, ¿vale? Eso es un truquillo de filólogo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál sería la parte, digamos, interesante, ¿no? Pues bueno, cuando está explicando cómo sería su polis ideal, es decir, su estado perfecto, hay un determinado momento en el que dice que, bueno, que claro, que como la gente estará trabajando cada uno en su oficio, pues que o trabajan o se dedican a vender lo que han producido, ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues lo que viene a decir es que es necesario crear mercados, lo que en griego se llama el ágora, ¿vale? La plaza mercado, y fijaos lo que dice, ¿no? Y entonces dice, claro, para poder vender todo lo que tú has hecho y que alguien lo venda, digamos, mientras tú sigues trabajando y fabricando cosas, pues dice, de ahí por ende surgirá un mercado, que sería el ágora,
y un signo monetario con miras al intercambio, ¿vale? O sea, aquí lo que nos está diciendo Platón es bueno, que la moneda aparece simplemente para intercambiar pues, a productos, ¿vale? Imaginaos que yo soy un pescador, ¿no? El pescado se me va a pudrir si tardo mucho en venderlo, ¿no? O cualquier otro producto, quizá no lo pueda guardar bien. Entonces, fijaos que las monedas, pues claro, tienen una inmensa ventaja, ¿no? Y es que al ser de metal, pues duran mucho, y al ser pequeñitas, pues no ocupan mucho, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Si yo transformo, por ejemplo, el pescado que he conseguido en plata, por ejemplo, pues es más fácil de guardar y de conservar, y luego esa plata la vuelvo a convertir en otro producto, podríamos decir, en otra cosa que a mí me interese en cierto momento. Yo qué sé, pues igual compro madera, o me compro una espada, o yo qué sé, o le pago a alguien para que me repare la casa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está un poco la función de las monedas, ¿eh? Por tanto, fijaos que incluso Platón consideraba imprescindible que en su polis ideal pues hubiera el uso, digamos, de las monedas, ¿de acuerdo? Otro detalle también que me gustaría destacar, que está muy cercano aquí en esta página, ¿de acuerdo? Es, a ver si lo encontramos, está más o menos en la D. Hay un momento en el que habla de la plata, ¿de acuerdo? O sea que lo que viene a decir es que, pues bueno, digamos que la gente pues intercambia plata, ¿de acuerdo? A ver si lo encuentro. Aquí está. Dice, lo muevo un poquitín, me disculpáis. Vale, aquí. Entonces fijaos que aquí dice, unos necesitan vender y vender también a cambio de plata, ¿de acuerdo? O sea que se está dando por descontado que el metal por excelencia de las monedas pues será la plata. Es decir, la plata pues de las dracmas, de los tetradracmas, etcétera, ¿vale? Digamos que para ellos el metal, digamos, bueno por excelencia en general era la plata, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que encontraréis que en la Grecia antigua pues sí, hay monedas de oro, de electrón, pero bueno, digamos que moneda de calidad con un uso muy generalizado, pues lo más abundante era la plata y era lo más habitual, ¿vale? Entonces, ya como curiosidad, ¿vale? Y esto para que veáis un poco la importancia de saber idiomas, recordadlo, Biblioteca Gredos, es una recomendación muy buena. Pues vamos a buscarlo también en su texto en griego, ¿vale? Un poco para que veáis que las cosas, pues si las puedes leer en original, pues ya, vamos, es el sumum, ¿de acuerdo? Si lo recordáis, estábamos más o menos en el 371b o c, más o menos, ¿vale? Entonces, si vamos al texto, vamos a ponerlo un poquito así, ¿vale? Y lo amplío, ¿vale? Fijaos, ya algunos diréis, pero si yo no hablo griego, ¿qué hace este loco aquí enseñando todo esto? Bueno, fijaos, dice que es de Platón, ¿no? Politeias, es decir, la República de Platón, ¿vale? El texto está íntegramente en griego, pero bueno, teniendo la traducción, pues se puede recuperar todo. No os lo voy a traducir todo entero para no liaros ni liarme, porque yo ya estoy un poco oxidado, pero fijaros, cuando lo que viene a decir es que se llega a ser, o se produce, o surge, genesetai, es el verbo, entonces dice agorá, es decir, el mercado, kai, y nomisma símbolon, es decir, el símbolo numismático, el símbolo monetario, ¿de acuerdo? Nomisma también se podría traducir como acordado o institución, algo así, ¿vale? Pero bueno, en general está muy claro que está hablando de las monedas, porque está hablando del mercado y de lo que se utiliza en el mercado para intercambiar pues los productos, por tanto ya lo veis, o sea, es donde en la traducción dice signo monetario, pues sería el símbolon nomisma, ¿de acuerdo? Y un poco más abajo, cuando ya estaba hablando pues de la plata, sería por aquí, argirio, que sería pues la referencia a la plata, ¿vale? Y claro, habla del metal, pero realmente se está refiriendo a las monedas,
digamos, porque claro, mayoritariamente están hechas de plata, ¿de acuerdo? Bueno, es muy interesante, es aquello de que se toma la parte por el todo, ¿no? O sea, en vez de decir la moneda de plata, ¿de acuerdo? Pues ya directamente habla de plata, ¿de acuerdo? Es como cuando en castellano o en español se habla de, sí, yo lo que quiero es plata, ¿no? O sea, yo lo que quiero es dinero, ¿no? Plata como sinónimo de dinero. Bueno, pues aquí lo encontráis también, ¿eh? Argirio, ¿eh? Pensad, por ejemplo, que, bueno, al menos, por ejemplo, en catalán, argent es la manera como le llamamos a la plata, ¿de acuerdo? Y hay otros idiomas, pues, que también, ¿no? Plata, pues, utiliza una palabra muy, muy parecida y, bueno, básicamente, por ejemplo, el latín, ¿no? Argentum, ¿no? O sea, está claro que viene de ahí. Bueno, pues bueno, espero haberos como mínimo sorprendido, ¿eh? Ya lo veis, ¿eh? Nomisma simbolon, ¿eh? Y aquí argiriu, ¿eh? Ya lo veis que Platón pues también habla de monedas y muchos otros autores, ¿de acuerdo? Entonces, mi reflexión pues sería la siguiente. Está muy bien saber de monedas, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser nuestra pasión, nuestro hobby, pero a veces dar el salto a los textos es lo que puede darle una calidad superior a nuestro estudio de las monedas, ¿eh? ¿De acuerdo? Las monedas son un documento y hablan mucho, dicen muchas cosas en sí mismo, pero a veces podemos complementarlo con los textos de la época, los documentos de la época, etcétera. Claro, en este caso, esta moneda nos enseña a conocer mejor lo que dice Platón, por ejemplo. No, es al revés, ¿no? Fijaos que en el fondo es un poquito al revés. O sea, se retroalimentan ambas disciplinas. Pero en este caso, dado que mi interés principal, en mi caso, son las monedas, pues fijaos que estoy utilizando la filosofía antigua y estoy utilizando la filología clásica para entender un poco más el contexto histórico en el que circulaban, ¿no? En el que se usaban las monedas de Atenas, ¿de acuerdo? Recordad que Platón está diseñando su ciudad perfecta, todo esto en su mente, ¿de acuerdo? Principalmente porque la democracia ateniense pues, había demostrado ser imperfecta al condenar a muerte a su maestro Sócrates, ¿de acuerdo? Y entonces Platón pues, no deja de imaginar cómo sería una sociedad mejor, ¿no? En este caso, pues lo que propone es una especie de digamos, una sociedad no democrática, en la que se clasifica a la gente en función de sus capacidades y entonces se les educa de manera distinta para que sean la mejor versión posible de cada individuo en aquello en lo que se maneje especialmente bien. Es decir, a los listos se les educa para mandar, para ser filósofos, investigadores, científicos, gente culta. A la gente, digamos, que tiene aptitudes físicas, pues se la educará para ser soldado, digamos, y tener fidelidad a los gobernantes. Y luego, pues el resto de la gente, en función de sus talentos específicos, pues acabará dedicándose pues, a distintos oficios normalitos, digamos, pero que se necesitan en toda ciudad. Yo qué sé, pues los campesinos, los pescadores, los constructores de casas, los tejedores, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, entonces esta teoría, pues no deja de ser hija de su época, y entonces, como en esa época circulaban las monedas, pues Platón, al imaginar su polis ideal, pues está imaginando una polis ideal en la que circulan tetradracmas o algo muy parecido, como los que él seguramente veía en los mercados de Atenas, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado. Pienso que es un vídeo así un poquito distinto a lo que estáis acostumbrados, ¿de acuerdo? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? También. Y ya solo como una simple curiosidad. Fijaos, en este tipo de textos que se llaman ediciones críticas, en la parte de abajo nos indican todas las posibles variaciones en los papiros y pergaminos que existen. Porque como hacían las copias de un libro a otro, digamos, manuscritas,
iban acumulando pequeños errores. Digamos que al final uno intentaba no equivocarse, pero donde ponía a lo mejor polis, pues ponía una palabra ligeramente diferente. Y entonces, claro, tenemos distintas versiones de los textos, ¿no? Y entonces todas las versiones que hay nos las colocan en esta parte de aquí. O sea, esto es un trabajo muy combinado, ¿de acuerdo? De mucha gente que ha trabajado, ¿no? Y fijaos que la numismática, a su manera, en libros, por ejemplo, en obras, ¿no? Poderosísimas, como por ejemplo el RIC, pues no deja de ser también un trabajo colectivo. ¿De acuerdo? O sea, hay gente que es muy buena, pero en el fondo no deja de ser mucha gente que combinada acaba creando unas obras de referencia espectaculares, ¿no? Y esto en el caso de la filología clásica sucede con los textos, digamos, antiguos, y esto no tiene por qué ser de filosofía, ¿eh? Pueden ser, por ejemplo, historiadores griegos, por ejemplo, como Heródoto o, por ejemplo, pues Tucídides, ¿de acuerdo? Pero también pueden ser obras de filosofía, de literatura, etcétera. Y todo esto, pues bueno, no dejan de ser fuentes paralelas, documentos paralelos que nos pueden ampliar un poco la comprensión de lo que es pues la numismática. ¿De acuerdo? Este nivel, digamos, de sofisticación en el estudio de las monedas, evidentemente, sobre todo, es para personas que se especialicen mucho en el mundo antiguo. ¿De acuerdo? Pero bueno, que sepáis que esto se puede hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, y digamos el que no os tiene que avergonzar el hecho de especializaros en una época. O sea, no, nada del otro mundo. O sea, como hobby está bien coleccionar un poco de todo, pero siempre hay temas que nos gustan más y bueno, el que le guste la moneda antigua, pues con sinceridad, que estudie latín, que estudie griego un poquito para poder entender las leyendas de las monedas, pero también un poco para poder leer en ciertos momentos o consultar qué es lo que se dice en el idioma original. ¿De acuerdo? La mayoría de coleccionistas evidentemente no pueden leer estos idiomas porque a lo mejor tienen una formación más científica, ¿de acuerdo? O simplemente porque no hicieron muchos cursos de latín o de griego, o lo tienen oxidado. Yo, por ejemplo, lo tengo un poquito oxidado, no pasa nada, o sea, es normal. Me he dedicado a profe de filo y no a profe de latín y griego, o sea, hace muchos años que no explico latín y griego, y entonces pues uno se oxida. ¿De acuerdo? Pero bueno, pienso que es interesante, ¿no? Historiadores, arqueólogos, pues también ocurre lo mismo. El 99% de los historiadores y de los arqueólogos no sería capaz de leer este texto en griego, ¿de acuerdo? O sea, eso, o sea, los sacáis de aquello que les acaban de dar el título y les dais estas páginas, el 99% no podrían, ¿vale? Y no pasa nada, o sea, cada uno tiene su especialidad y ya está. Y fijaos que la moneda no deja de ser un crisol, digamos como un lugar de confluencia de muchos tipos de estudio distintos. Pues bueno, ya me diréis qué os ha parecido este vídeo, ¿de acuerdo? Lo he hecho con toda la ilusión del mundo y bueno, os espero en los comentarios.